Hay historias que se cuentan solas, vivencias que son parte de nuestra memoria. Es el trabajo de mujeres y hombres que nos identifica desde hace más de 60 años. Porque estuvimos siempre ahí donde nos necesitaron. Porque hicimos valer nuestras fortalezas. Y nunca bajamos los brazos, ni en los momentos más difíciles. Hoy Argentina nos convoca a todas y a todos para seguir construyendo juntos, porque sabemos llevar la camiseta. En cada laboratorio, en el territorio que conocemos, en el saber que generamos todos los días. Nuestra bandera son millones de compatriotas, de La Quiaca a Ushuaia, con quienes escribimos esta historia. Y lo seguiremos haciendo, porque contamos con lo más importante que puede tener toda buena historia: sus protagonistas. Son ustedes. Somos INTA. Es Argentina. Bueno, desde mi punto de vista fue una reunión muy auspiciosa y te voy a decir por qué. Creemos que después de tanto tiempo que se reciba por las máximas autoridades del Gobierno Nacional, que reciba la mesa de enlace, es una forma de poner en relieve, poner en valor los reclamos que se venían y las inquietudes que se venían planteando desde el sector. Así que desde ese punto de vista me parece que es muy auspicioso. Había 5 gobernadores de las provincias más ganaderas del país, estaban el ministro de Agricultura, pero también estaba el jefe de gabinete, el ministro del Interior. Y esto por un lado, y por el otro lado también creo que es sumamente auspicioso que finalmente un reclamo que veníamos insistiendo, que era la apertura de la vaca china, hoy ya esto se confirmó, que creemos que es una buena noticia para todos, porque la vaca china no es algo que se consume en el país, así que no tiene por qué afectar la mesa de los argentinos. ¿Y cómo se traduce en divisas esa medida que se toma ahora? Seguramente que se va a traducir en divisas, porque es una forma también, al exportar hay retenciones a la carne y se va a generar no solamente ingresos de divisas, sino también ingresos al gobierno por parte de las retenciones. No te sé decir el monto exacto, pero lo que sí es importante porque por un lado va a haber ingresos de divisas, pero por el otro lado tampoco va a afectar a la mesa de los argentinos. ¿Cuáles eran los otros 3 puntos que se tocaron en la reunión? Hubo 3 puntos sumamente importantes. Uno de ellos es el primero, que los productores ganaderos tenían vedado el acceso a determinadas líneas de créditos preferenciales, con tasas preferenciales, por ser productores de soja. Muchos productores ganaderos son también mixtos, productores de soja. Y esto se liberó. Hoy, por más que seas un productor mixto, si sos productor ganadero, estás liberado de este compromiso por parte del Banco Central. La segunda medida, que creemos que también es importante, es que el jueves el ministro se comprometió a entregar, a presentar en el Congreso el proyecto de la cadena del Consejo Agroindustrial,
que prevé importantes beneficios a los productores con desgravaciones impositivas o incentivos fiscales que lo van a ayudar entonces en las producciones. Y el cuarto, que me parece que también es sumamente importante, es que se va a generar una mesa de trabajo con nuestros técnicos, con los técnicos de las entidades, para ir viendo cómo es la marcha de todos estos procesos, porque siempre hemos tenido mucho diálogo. Hoy estamos viendo que hay respuestas a estos pedidos que nosotros hacíamos, pero lo más importante es que va a haber una mesa de seguimiento de los mismos, cosa de ir haciendo los ajustes que sean necesarios. Muy bien. Bueno, días atrás ustedes con Inagro se reunió con la UIA. Queremos también un poco saber cómo fue esa reunión. Bueno, nosotros nos reunimos con la UIA, fue una reunión sumamente auspiciosa, sumamente fructífera, donde compartimos con la UIA la necesidad de poder trabajar en conjunto. Muchas veces ha habido una dicotomía y de las tantas antinomias que tenemos en el país en cuanto a lo que es el campo y la industria. Bueno, el campo y la industria estamos los dos en el mismo barco y tenemos que trabajar en conjuntos con proyectos comunes. Quedó una agenda de trabajo en cuanto a la capacitación del personal, la modernización y adaptación del personal y de las reglas laborales en el personal, y creemos también que esto es un inicio de una relación muy auspiciosa con la Unión Industrial. Muchas gracias, Elvio. Gracias a ustedes. Bien, bien, entonces ahí teníamos las recomendaciones generales para ir probándolo, y también si hacemos una pila o vemos que sale calor, un indicador de que inició bien el proceso, ¿no? Y después tener la paciencia para que tenga esa contextura que vos mostrabas. El tema tiene que ver también que, bueno, la pila, que ahora vamos a hacer un video donde también se muestra eso, tiene que ver con el espacio, con el lugar, y no siempre tenemos todos los lugares y hay distintos aboneras o contenedores para poder realizarlo, y ahí lo convocamos a Francisco Pecio para que nos cuente un poquito cuáles son los distintos tipos de aboneras que existen, qué función cumple, y no solamente las que se compran, sino también las que podemos hacer con lo que tenemos en casa. ¿Estás por ahí, Francisco? ¿Ya habilitaste cámara, micrófono, todo? Acá estamos. Acá estamos. Sí. Bueno, entonces contanos un poquito de toda la multiplicidad de aboneras que hay, de forma de hacer compostaje, ¿cuáles escogiste para hoy? Dale, ahí pasa la primera. La primera que vamos a hablar es lo que se llama abonera en pila. Es el método más sencillo que se puede ver, es en realidad una pila de compost que podemos hacerlo en tierra si tenemos lugar, o podemos hacer, vamos a ver algunos aboneras, digamos, para lugares que tienen terreno impermeabilizado, pero que pueden reemplazarlo bastante parecido. Consiste básicamente en ir armando una pila donde vamos agregando los residuos a medida que los tenemos y vamos equilibrándolos. Ahora vamos a ver cuáles son los errores más comunes, lo más frecuente que cuando estamos en una casa, qué residuos generamos, pero la idea es sencilla, vamos generando residuos, los vamos armando. Lo interesante en la abonera en pila es esta. Fíjate que ahí dice que hay dos cosas. Una que es en serie, significa que nosotros podemos hacer una sola abonera, una sola pila, pero el problema es que después es complicado la separación, porque vamos a tener compost en diferentes etapas. Como muy bien dijo Laura, tenés de 3 a 6 meses el proceso, y en lugares más fríos más todavía. Entonces estás agregando todo el tiempo y todo el tiempo tenés residuos en mitad de proceso y compost ya maduro. Entonces es más difícil la separación. Eso lo resolvemos haciendo en etapas, en serie. Ponemos 2 cajones o 3 cajones y entonces armamos uno y lo empezamos a dejar que madure. Revolvemos cada 2 veces por semana, lo podemos proteger de la lluvia o de la deshidratación, lo ideal es abajo de un árbol. El otro lo empezamos a armar y podemos hasta poner un tercero. Entonces tenemos diferentes estadios. Lo interesante de esta abonera es que está hecha toda con pallets. O sea que esto lo podemos hacer todo con poco de perspicacia. En las ciudades y en los pueblos tenemos materiales gratuitos que nos pueden ser de gran ayuda. Acá está pintado, le podemos dar una mano de algún
conservante, que no sea peligroso y va perfecto, dura muchísimos años eso. La siguiente, si querés. Acá hay otra forma, es esto que les decía de aboneras en serie, tenemos 3 etapas. Una que estamos preparándolo, una que está en la mitad de camino y una tercera que ya está bastante llena y avanzada en el proceso. Generalmente uno tiene que tener más trabajo cuando la abonera está en proceso de armado y cuando el compost o los residuos están frescos. A medida que va madurando y se va estabilizando el compost, la verdad que cada vez es menos el trabajo y después uno ya deja de tener que estar todo el tiempo trabajándolo. A lo sumo hay que regar un poco en verano. Y la otra cuestión es que cuando está en la mitad del proceso, ahí es donde podemos hacer la entrada triunfal de las lombrices, digamos. Si nosotros le agregamos lombrices al proceso, mejora aún más la calidad de nuestro compost. En vez de tener un compost o un abono común, tenemos un lombricompost, un abono de lombriz, que le agrega ciertas particularidades todavía más benéficas. Entonces, eso conviene no ponerlo al principio porque los residuos están muy frescos y eso daña a las plantas y a las lombrices, entonces tenemos que ponerlo en la mitad. Esta que vemos acá son un tipo de abonera que se la llama en tacho, está siempre en las cartillas. Fíjense que la técnica en sí es bastante sencilla, pero la ejecución requiere un poquitito más de conocimiento huertero. Ahora les voy a explicar por qué. Consiste básicamente en un tacho, fíjense, de chapa de los de 200 litros. Si contuvo algún combustible, etcétera, tiene que estar bien lavado para que no queden residuos. Si no, para hacerse los bidones plásticos que tienen que tener agujeros para que pueda entrar aire. Lo montamos sobre unos ladrillos, sobre algunas maderas gruesas resistentes. Eso lo tapamos con un ladrillo abajo y vamos agregando los residuos a medida que los tenemos. Y esto se va haciendo entonces un sistema de producción continua. Vamos creciendo para arriba y ahí le vamos agregando más residuos. La cuestión acá es que tenemos que ser muy conscientes de los residuos que vamos agregando y que tienen que estar equilibrados. O sea, tenemos un par de días, si ponemos muchos residuos húmedos o verdes, ponerle algunos que sean marrones para poder equilibrar y de esa manera ir creciendo. La otra cuestión es que conviene ponerle cada tantos días una pequeña capa de tierra, si tenemos de otra abonera mejor, para ir agregándole los microorganismos y de esa manera vamos creciendo. Pasado un par de meses podemos sacar la tapa de abajo y ir viendo cómo está de maduro ese compost. Retiramos el compost maduro y eso va descendiendo entonces el volumen y de esa manera podemos producir de manera continua. También se recomienda ponerle alguna tapa, aunque sea unas maderas, si no queremos hacer algo muy prolijo, sino con alguna madera, más que nada para evitar que las lluvias muy fuertes laven el compost o que con el verano se deshidrate. Siguiente. Ahora vemos algunas que son, fíjense, estas se pueden comprar, estas están sacadas de la internet, pero ahora vamos a ver la alternativa gasolera que podemos tener, que es la perspectiva pro huerta. ¿Cómo podemos hacer lo mismo? ¿Qué pasa? Si tenemos unos pesos, la recomendación es acudan a nuestros proveedores de agricultura urbana porque hay gente que, emprendedoras o emprendedores que hacen esto para ganar unos pesos y de esa manera activamos la economía local. Siempre eso está buenísimo, entonces, y nos ahorramos el trabajo si tenemos esa posibilidad. Pero vamos a ver que hay algunas técnicas que podemos hacer lo mismo con los recursos que tenemos a mano. Estas técnicas, ahí está, abonera en balde, abonera en cajón. Vamos a ver cómo son los principios. Esto es fotos tomadas de casas de huerteras. Consiste básicamente en agarrar los baldes ahí no le saqué la marca, los baldes de pintura, fíjense, de pintura de obra, que están ahí disponibles y lo que tenemos que hacer es hacerle agujeros con la perforadora para que pueda drenar el líquido. Es fundamental siempre que hacemos aboneras en envases que tenga buen drenaje para que no se acumule, no retenga humedad líquidos y empiecen procesos de putrefacción. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno. Necesitamos que haya oxígeno. Entonces, de hecho, si se fijan en la foto de la izquierda abajo, no sé si llega a ver, tiene un pequeño speech, una canillita para poder recolectar los drenajes. La técnica es sencilla. Vamos nosotros agregando los residuos que se van generando
A esto le tenemos que poner casi obligadamente tierra adicional. Una buena herramienta es usar esto para recuperar la maceta de la tierra de las macetas, ya que está media como olvidada, momificada, que tenemos ahí de hace añares. Bueno, renovamos la tierra, la agregamos acá. La tierra, cuando la agregamos, aporta un poco de material seco, si quiero, baja la humedad, eso es como un truco, pero además aporta microorganismos. Si tenemos tierra de otra abonera, 10 veces mejor. Y acá la única cuestión es que tenemos que ser cuidadosos en los residuos que agregamos, es decir, en las familias, en los domicilios, hay una tendencia a generar mucho residuo húmedo. Si nosotros queremos hacer solo abonera con residuo húmedo, tenemos mucho riesgo, mucha posibilidad de que se empiece a generar procesos de putrefacción, que hay mal olor, se hace una cosa media pastosa, ahora vamos a ver una foto de eso. Pero, por ejemplo, si queremos hacer con principalmente yerba, con el mate, con el té, etcétera, más algunos residuos de las plantas o de cosecha, va perfecto. Llenamos uno de los tambores y podemos agregarle otro y otro. Entonces, de esa manera vamos teniendo aboneras en diferente etapa. Cuando vemos que ya está en la mitad del proceso y me doy cuenta porque ya no puedo distinguir con facilidad los residuos originales, ahí es cuando puedo agregar las lombrices. Si yo mantengo más o menos la humedad, la cantidad de lombrices que puedo sacar es descomunal, tienen una tasa de multiplicación muy rápida. La otra cuestión es, si nosotros no le ponemos algo que recoja el líquido, la recomendación es que lo hagan siempre cerca de alguna rejilla para poder absorber todos los efluentes. Ojo que esos efluentes son también muy valiosos, es decir, todos los líquidos del drenaje, si yo los acumulo y los uso diluidos, sirven también para regar y le estoy aportando fertilidad también a las plantas de una manera líquida. Siguiente. Fíjense, acá hay algunas que son también comerciales, pero que estas las podemos hacer con madera de pallet. Esto es aboneras en cajón. Esto, yo de hecho, mi abonera de mi casa es muy parecida a la de la derecha. No tan prolijita, pero va por ahí. Básicamente, fíjense que lo que hacemos es un cajón con una tapa y lo que tiene ahí intermedio, que es lo que está marcado, tiene rejas separadoras. Esto significa, o esto para qué sirve, yo voy agregando los residuos y a medida que se van haciendo, que van madurando, si yo lo muevo con cierta intensidad, porque esto se va haciendo como unas capas también, yo voy moviendo con cierta intensidad y el abono ya maduro va recibiendo, se va cayendo hacia abajo, entonces puedo poner una bandeja o alguna tapita y recibir el compost abajo. La única precaución que les recomiendo es, si van a trabajar, por ejemplo, con metal desplegado, lo que puedo hacer es que sea con alguna trama grande. Primero te va a dar una mano de antióxido, si no se echa a perder rápido, pues está en medio muy húmedo. Y la otra cuestión es que tenga una trama grande de manera de que pueda pasar el abono. Y aparte la cuestión es que drene los líquidos. Acá preguntan, si yo tengo tierra de hormiguero, ¿qué puedo hacer con ella? Bueno, ahí hay dos cuestiones. Ahora vamos a trabajar en recomendaciones. Una es que la tierra de hormigueros además sirve como un espantador, un ahuyentador si la mezclo con el agua de riego para ahuyentar hormigas. Pero si yo la pongo en la abonera, a medida que voy armando el abono, tomo la tierra esa, algunos lo llaman hormigaza, la meto en la abonera, similar a la tierra, al compost ya maduro de otra abonera. Y de esa manera le estoy agregando un inóculo muy grande de microorganismos útiles. Y la otra cuestión es que tienen tapa. ¿No? Eso está bueno también. Fíjense, esto es otra técnica más o menos similar. Fíjense que ahí está abierta la tapa para poder observar. Es interesante fíjense, la de la izquierda, igual que las otras que vimos, es un cajón único. Entonces ahí es donde está el problema siempre de que yo voy agregando continuamente y entonces a veces es difícil hacer la separación. A veces lo que uno hace es hacer una limpieza, una separación anual, ¿sí? Agarro, vacío todo y puedo separar dos fracciones o tres. Una que esté, vamos a ver, las fracciones maduras y puedo separar una parte que puedo verlo así, a grosso modo, que todavía está, que es la parte superior, la saco aparte que me va a servir para reiniciar el ciclo. Pero hago una o dos cosechas anuales, no me da para más. Pero fíjense que el de la derecha tiene dos compartimentos, con lo cual hago lo mismo, empiezo a armar uno de los agujeros, una vez que está completo, paso al segundo y el primero dejo que siga su proceso de maduración.
Esa también es una sofisticación que está muy buena. O sea, es una replicación de lo que uno hace en serie, pero en una abonera domiciliaria. Acá, recomendaciones, que también es muy similar a lo que venía charlando Laura, Mónica. La primera cuestión es cuanto más grande la abonera, más sencillo es el manejo. ¿Sí? Y hay menos restricciones para el agregado de materiales. Esto tiene que ver con los volúmenes mínimos para que empiece a haber ciertos procesos que se llaman termofílicos, de calor. Los microorganismos, cuando están haciendo el proceso de degradación y los hongos, liberan temperatura. Para eso son muy chiquitos y uno no lo ve. Cuando uno tiene muchos microorganismos trabajando, uno puede tocar la abonera y la siente con calor. De hecho, si cuando usted está en el proceso de compostaje y tocan y está con temperatura, significa que la cosa está yendo por el buen camino. Lo ideal sería generar unos 60, 70 grados, si fuese posible, durante varias semanas. Lo que pasa que para lograr eso, yo necesito un volumen de al menos más o menos la estimación es 1 metro cúbico, cosa que es muy difícil que lo podamos lograr en una abonera, esos volúmenes, una abonera familiar. Con lo cual vamos a estar haciendo algo más chico, pero la recomendación es porque uno puede ver a veces en internet o en YouTube unas aboneras que son unas cajitas de zapatos o como cajas de fruta, cajones de fruta. Muy difícil hacer, cuanto más chico es la abonera, más difícil hacerla. Tiene que ser más estricto en lo que agregan, los procesos es complicado. Con lo cual lo más fácil es cuanto más grande, más sencillo. Y menos cuidados tiene que hacer con el agregado de materiales. No le voy a agregar las cosas que comentó Laura que no conviene agregar, pero en el balance entre lo húmedo y lo seco, entre lo marrón y lo verde, es menos complicado, digamos. La otra recomendación grande es agregar siempre algo de tierra al proceso por varias razones. Uno está agregando ahí inóculo, se agrega más vida y le da más vida a todo ese proceso. La otra cuestión es que de esa manera yo puedo reciclar tierra de macetas que tenía ahí dando vuelta y le vuelvo a inyectar vida, le vuelvo a devolver vida a eso. Y la otra es que a veces, como un truquito, si uno empieza a ver que está demasiado húmedo, si uno le pone tierra que está relativamente seca, uno puede lograr bajar en cierta manera, aumentando el volumen, bajar la humedad y el proceso que podría llevar a la putrefacción. La otra recomendación es ser criterioso a la hora de incluir materiales. Esto es, nosotros tenemos una tendencia a generar mucho húmedo. Bueno, tenemos que regularlo y hay cosas por ahí que no las vamos a poder mandar a la abonera de manera directa. ¿A qué me refiero? Cáscaras de papa, cítricos, todo eso puede compostarse, pero como decía sabiamente el general, todo armoniosamente en su justa medida. Si yo quiero armar una abonera solo con cáscaras de papa y cítricos, vamos a ver después que eso puede derivar en un proceso de putrefacción con fuerte olor y desagradable. Entonces, eso puede ir cáscara de papa, cáscara de naranja, pero algunas, y no una abonera basada en eso. Eso es muy, muy común. La otra cuestión es elegir el tipo de abonera en función de disponibilidad de lugar, qué tamaño tengo y cuántas personas. Es decir, si somos en la casa, somos 2 personas, por ahí una abonera en tacho y con 2 tachos, 2 baldes, está perfecto. Funciona bárbaro. Ahora, si somos 5 o 6 personas, consumimos muchas hortalizas y ahora en pandemia estamos con las 3, 4 comidas, lo que fuera, todo el día y generando residuos, la abonera en tacho pequeño lo más probable es que se sature al toque. Entonces, vamos a empezar a hacer el proceso, pero si queríamos, primero, queríamos usar la abonera para no tener que generar tanto residuo que va a la basura, ahí ya se complica. La otra cosa es calcular también el tamaño de nuestra huerta. Más o menos la estimación es que por cada kilo de residuos que uno agrega a la abonera, el resultante es la mitad de compost, más o menos el 50%. Con lo cual, si yo tengo una huerta enorme y hago una abonera en 2 tachitos, piensen que va a servir para una jardinerita, o sea, para una macetita. Está bien, la puedo hacer mitad de ese sustrato, mitad de ese abono y mitad de la tierra negra común. Pero eso me sirve para poder dimensionar de qué vamos a estar hablando. La otra cuestión es el tiempo del proceso. En verano, el proceso va a depender mucho de la temperatura. Si bien cuando tenemos grandes volúmenes funciona más o menos autónomamente, lo habitual es que esto esté regulado por las temperaturas y la humedad. Entonces, si en verano va a ser unos 3 meses más o menos, en invierno me puede llegar 6 meses y si estoy en Patagonia o en zonas muy frías, puede llegar a ser 8 o 9 meses porque tenemos
periodos de muy bajas temperaturas. Y por último, como recomendación, antes de ver algunos problemas, es el agregar lombrices. Pónganle lombrices, que eso mejora el proceso. ¿Cuándo? Cuando ya estamos en la mitad del compostaje. No lo pongan al principio porque esos residuos todavía frescos son agresivos para las lombrices. Siguiente. Fíjense acá cómo podemos ver un abono maduro de buena calidad. Uno podría separar en dos fracciones. La de la izquierda es un abono más fino que puede servir para plantas que se llaman consumidoras finas, tipo la lechuga, por ejemplo, la selga. El otro que tiene partículas más gruesas y por ahí tiene menos proceso de degradación, podemos hacer dos cosas. O lo volvemos a agregar como inóculo para la próxima serie del abono, el compostaje, o lo podemos usar para plantas como el tomate o el zapallo que aguantan aguantan compost que sea más inmaduro y como más fuerte. Entonces eso lo podemos separar. ¿Cómo podemos separarlo? Con una zaranda. Hacemos una zaranda casera y con eso separamos ambas partes. Dependiendo del tamaño de la parte del hueco, va a haber diferente particulado. Siguiente. Bueno, acá alguna foto de esto lo de las lombrices, es importante, ya sea las comunes, que podemos agarrar en cualquier lado, o las californianas, el producto final es similar. Siguiente. Acá fíjense algunas cuestiones de los problemas. El problema más común que vamos a ver en la abonera y que también llama a la aparición de roedores o de cucarachas, mosca verde, la de ¿cómo es? Los gusanos de la mosca, etcétera, es el compostaje o el abono cuando empieza el proceso de putrefacción, que nos damos cuenta porque tiene mal olor, ¿sí? Porque se hace después la siguiente tiene otra foto también que es muy marcada, aparece, fíjense así, pasado un tiempito eso mismo, aparece, fíjense, como una cosa media pastosa, húmeda, amasable, con un olor desagradable. Eso es un compostaje que empezó un proceso de putrefacción, digamos. Los microorganismos que empezaron a proliferar están muy vinculados al exceso de nitrógeno y de humedad, y a veces tiene que ver con otras, falta de aire, que generan un abono que no es ni de buena calidad, que puede tener algunos elementos patógenos para las plantas, o sea que le puede hacer mal a las plantas, y que aparte puede atraer bichos. Entonces, un buen abono no debería tener ni un olor desagradable, ni ser pastoso, debería ser una cosa suelta, aún en pleno proceso, y no debería tener patógenos. Entonces, la recomendación 2. ¿Qué hacemos ante algunos problemas? El problema más común es el exceso de materiales húmedos que les decía. Entonces ahí es fundamental buscar el equilibrio o el balance de los residuos que agregamos. Y eso lo hacemos cotidianamente. Uno de los problemas cuando hacemos eso es poder obtener los residuos secos. Y más en las ciudades, aunque vivamos en algún pueblo más o menos chico, a veces es complicado conseguir eso. Ahora estamos en buena época porque es otoño, entonces en otoño podemos agarrar las hojas que se barren y las agregamos a la abonera. Los restos de las plantas que estamos sacando, los tomates que ahora ya se están yendo, todo eso a la abonera. Entonces ahí vamos poniendo residuos secos. O si están podando la municipalidad, muchas veces queda el resto del chipeado o de la viruta de cortar la madera, y salvo que sea de conífera, o sea, de pino, etcétera, la madera de los árboles de arbolado público va perfecto. Entonces agregamos eso y hasta podemos guardarlo en alguna bolsa de manera de tener de reserva, y lo vamos utilizando a medida que vamos agregando los otros residuos. Otro problema que podemos tener, que es muy frecuente, es que aparezcan hormigas rojas en la abonera. ¿Por qué aparecen las hormigas rojas? A las hormigas rojas les encantan dos cosas, algunas las que pican y otras que no. Les gusta el material en semidescomposición y los lugares muy secos. Entonces me están avisando que no estoy regando nada. Con lo cual lo que tengo que hacer es dar vuelta a la abonera, remover y pegarle una buena, eso pasa más que nada en verano, y pegarle una buena regada. De esa manera, sin hacer mucho más, ellas solas se van con su casa a cuestas a otro lado. La otra cuestión son las mosquitas chiquititas, no es la mosca de la fruta en sí, moscas pequeñas que sí están en materia orgánica en descomposición, que no están vinculadas al mal olor, pero si hacemos la abonera afuera o lejos de donde estamos viviendo, digamos, no hay problema.
Si estamos muy cerca y nos molestan esas mosquitas, la recomendación es ponerle un tul arriba del tacho de la pila, de manera que no puedan entrar. Y de esa manera se mantiene perfecto. La última, que no es problemática en sí, pero que puede ser a veces molesta o desagradable, es lo que se llama la mosca soldado, que no es una mosca. Vamos a ver que aparecen ese tipo de larvas y de pupas y que no sabemos de qué son, y se llena. Esta mosca en sí no es problemática, no es como la que está ahí arriba, ven que son las de la mosca verde, que es de la putrefacción, que es así, es un problema. La mosca soldado no es un problema, lo que hace es alimentarse de material en descomposición, pero material vegetal, digamos, no es problemática. Esta se utiliza en los que hacen piscicultura para darle de comer a las gallinas o a los peces, pero el tema es que no mejora el abono. Lo que sí hacen es degradan muy rápido la materia orgánica que ponemos, más rápido que las lombrices, es muy rápido, muy activa, pero después no te deja un lombricompuesto que mejora la fertilidad. Simplemente lo que hacen es comerte todos los residuos vegetales. No es un problema tampoco, es simplemente un llamado de atención. Bueno, eso es por lo menos todo lo que es la recomendación de tipos de abonera y recomendaciones técnicas. Bien, ahí tenemos los contactos, entonces si los ponemos Cintia, vayan tomando nota, los podemos poner también ahí en el chat. Tenemos un montón de info, después hay materiales de INTA, cartillas que vamos a compartir y que obviamente incluso googleando las van a ver. Recordamos que estamos en el canal de INTA AMBA, como todos los miércoles, estamos en la jornada El suelo como organismo vivo. Estamos preparando ahí las preguntas, la veíamos a Fátima, a Cintia y a Débora intercambiando en el chat interno. Muchas preguntas también se iban resolviendo en el mismo chat. Si les parece, vamos a compartir ahora un material, un video. Como decíamos todas las semanas, vamos a ir conociendo a estos equipos de promotores, promotoras que facilitan que esta política pública del ProHuerta llegue en lo más profundo de los territorios. Y en este caso, un promotor del Palomar, que además lleva adelante con su organización un proceso interesante de compostaje. Así que mientras nos organizamos internamente, compartimos esta experiencia y ya llegamos con el cierre y las preguntas y las respuestas, ¿no?, que están esperando. Así que yo ahora comparto, ahora me tengo que compartir a mí. Creo que está todo en orden, pero por las dudas me chiflan, compartimos sonido y arrancamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Pérez, soy de la Asociación Ecológica Oasi y el que está en este momento acá en la huerta orgánica de la misma asociación. Lo que nosotros queremos mostrarles es cómo realizamos el compost. Nosotros acá tenemos una pila de tierra que ya tiene un proceso, un almacenaje más o menos de 6 meses, donde todos los componentes orgánicos que le hemos puesto ya han fermentado y las bacterias y los microorganismos y las lombrices han hecho su trabajo. Vamos a mostrar un poquito. Mira lo que se ve acá. Acá se ve una lombriz. Todo lo que viene de la cocina, cáscara de fruta y verdura, tiene cama de caballo, arena, tierra negra, viruta, y se deja ese proceso más o menos de 5 meses para que esto pueda ir trabajando. Esta es una pila que está acá, como dijimos recién, que ya tiene su tiempo. Ahora le vamos a mostrar otra que es más nueva, donde recién empieza a trabajar las bacterias. Es decir, bruto, donde se ha puesto todo, y esto pasa a una zaranda que tenemos nosotros y le vamos a mostrar cómo queda. Liviana, porosa, bien aireada, que es lo que necesitan las raíces. Una tierra que esté bien aireada para que las raíces se puedan desarrollar. Es lo mejor para la huerta, no solamente para la huerta, sino para los plantines, tanto sea de flores o de verdura. Ahora vamos a pasar
al otro. Acá le vamos a agregar los restos de la cocina, donde se ven cáscaras de papa, huevo. La naranja es media ácida, vamos a tratar de sacársela. De mandarina puede ser, banana por ejemplo. La cama de caballo, la viruta, vamos a decir, también tiene nitrógeno, fósforo y potasio, lo que hablábamos recién. Y hay otros componentes que tiene también la tierra, que viene bien para las plantas. Nosotros hacíamos huerta con la cama de los corrales de la Chiva en Córdoba, y era extraordinaria. También en aquellos tiempos lo hacíamos cuando yo tenía, no sé, 17 años, 15 años, y seguimos con todo esto. Obviamente ya no hay chivas, pero bueno, por suerte tenemos amigos que tienen caballos y lo traemos para acá. Esto es extraordinario. El tema muy importante que tenemos que pensar a futuro, esta educación tiene que estar en las escuelas a nivel primario, donde los chicos vayan tomando conciencia no solamente de esto, sino del cuidado del medio ambiente. Consumir productos que sean elaborados con tierra orgánica es muy saludable, obviamente. Nosotros estamos con muchos agroquímicos, insecticidas, que nosotros los vemos en la verdulería, que se ven muy lindos, muy bien formados, pero tienen muchos acelerantes y todas esas cuestiones. Lo que es consumir productos orgánicos es lo mejor que puede haber para todos. Gracias. De vuelta, qué experiencia ahí en el conurbano, pero como esa particularidad, ¿no?, del Gran Buenos Aires, que tiene ese mestizaje de población de todo el país que va llevando sus costumbres, pero también esta cuestión de, bueno, en Córdoba lo hacían con lo que dejaban los chivos, en el conurbano con bosta de caballo, decíamos, bueno, hay viruta de la madera, siempre tratando de reciclar, de reconstituir lo que tenemos en nuestro entorno, y contra más diverso sea, mejor. Estamos ahí, vamos habilitando el micrófono a Fátima, teníamos ahí varias preguntas, tenemos alguna que quizás quedó de la semana pasada, estamos bien con el tiempo, tampoco vamos a relajarnos tanto, ¿no? No vamos a tratar de no llegar a las 2 horas, pero bueno, vamos a tratar de contestar algunas de las consultas que hubo, y después el resto obviamente las podemos seguir con los profesionales, con los técnicos, a través del correo o de otras vías de comunicación. Bueno, Fátima, ¿por dónde arrancamos? Mira, vamos, antes de las preguntas, vamos por el comentario que hizo Carlos, refiriéndose a la cuestión de que alumnos y alumnas en las escuelas sería importante el aprendizaje de estos temas. Les quiero contar a todos que hay alumnos y alumnas de Zárate, de la Escuela Secundaria Agraria, hay alumnos de la Escuela de Miramar, y también de Bedia, que no sé dónde queda la localidad, y también hay otra escuela de Fray Vicente Alcaraz, que no mencionaron de dónde es. Así que bueno, bienvenida a toda esta audiencia. Bedia es aquí cerquita de Junín, a 50 kilómetros de Junín, y tiene que ver mucho con el trabajo de los agentes de Prohuerta, ¿no? Me imagino ahí a Elena Renulín con sus estudiantes de Bedia, Alejandro Signodelli con los suyos de Zárate y de Bedia, y sí, también es esta idea, ¿no?, esta ida y vuelta del Estado en el territorio, que también va traccionando con otras instituciones y los chicos que se van sumando, y bueno, y quizás cumplimos algunas de esas promesas o deseos que tiene nuestra comunidad, y que lo expresaba muy bien el promotor de 3 de febrero, ¿no?, como estos temas empiezan a ser parte también de la educación formal en las escuelas, no solamente las agrarias. Bueno, entonces estamos ahí con la ronda de preguntas, con las consultas, un montón, uno de los días con más consultas, a ver si estamos a la altura de las circunstancias. Sí, vamos con la primera. Dice, los que sembramos en maceta, ¿cómo debemos reponer? Se debe referir al compost, ¿no?, al abono. Y depende que haya cultivado en la maceta. Si una cosa es la maceta, si hice un cultivo
y que haya cultivado y cómo, digamos. Si hice un cultivo anual, o sea, una planta, pone el tomate, cuando termine el ciclo del tomate, por ahí puedo hacer sobre esa misma tierra algún cultivo más, pongamos, ¿no? O sea, el otoño-invierno. Después, la próxima temporada sería interesante reponer, o sea, agregarla al resto del abono y que vuelva a entrar en el circuito. Igual, por ejemplo, el tomate es bastante extractivo, es decir, le saca bastantes nutrientes, le saca fuerza a la tierra. Por ahí, si hice lechuga o acelga, puede esa misma maceta tirar varios años. Si tengo macetas con plantas que son perennes, que duran varios años, por ahí lo que puedo hacer con el abono es ir agregándole por encima. O sea, tengo y le pongo un poquito arriba y de esa manera va agregándose un poquito más de fertilidad al suelo. Y le puedo poner un poco más de vigor nuevamente. Igual, aunque tenga perennes, cada tantos años la recomendación es sacar la planta de la maceta, ni cuando es la época que tiene un poco crecimiento, recortarle un poco las raíces, volverle a agregar abono, etcétera. Cada tantos años, si tengo frutales, poner. Bueno, entonces ahí también nos respondió Francisco respecto a la frecuencia y a la dosis, digamos, también hay una consulta sobre qué dosis, dependiendo si es en maceta o en el suelo. Con respecto a la dosis, 1 centímetro de compost, esto es muy general, representa 10 toneladas por hectárea, que sería de un compost bien hecho, con buenos materiales y bien compostado, porque preguntaban también por ahí, ¿cuándo me doy cuenta que está compostada la yerba? Bueno, cuando la yerba se convirtió en tierra. Los composts con cualquier tipo de materiales tienen que descomponerse y convertirse en ese sustrato grumoso y poroso muy parecido a una tierra esponjosa, y ese sería el momento en que, si no tenemos ningún implemento como para medir el pH o la salinidad, uno lo considera una tierra y se supone equilibrada de acuerdo a los materiales que nosotros pusimos a compostar. O sea que en el suelo una dosis de 1 centímetro, que representan estas 10 toneladas por hectárea, le brindaría a cada ciclo de cultivo los nutrientes suficientes como para desarrollarse. Porque siempre hablamos de compost como una forma equilibrada de brindarle todos los nutrientes a las plantas. A diferencia de los abonos químicos, que son específicos y deberíamos hacer un análisis de suelo cada vez que incorporamos cada uno de ellos, el compost, como es la descomposición de restos vegetales y animales, tienen todos los nutrientes, los macro y los micro. Bien, o sea que con un centímetro, sea en el espacio que yo haya sembrado, es suficiente la cantidad de compost. Por ¿No? ciclo Entendí bien. Claro, perfecto. Bien. Hay otra pregunta que dice, que es un poco parecido a esta, pero habla del estiércol. ¿Cuándo el estiércol está estabilizado para agregarlo a la huerta? Y es la misma respuesta, porque, o sea, el estiércol tiene que es rico sería rico en nitrógeno, debe ser mezclado con 2 partes de residuos marrones, como dijo Laura, o secos, para que, depende también del estiércol, porque si es de caballo tiene bastante residuo marrón incorporado, pero si es de vaca o de ave, requiere de esa mezcla, de esa relación de materiales, y cuando esos materiales están convertidos totalmente en tierra, ahí los podemos utilizar. Bien, Perdón, y relacionado un poquitito más a lo que comentaba Mónica acerca de los estiércoles, siempre cuando vamos a compostar estiércoles tenemos que lograr pilas que superen al 1,20 m de altura para asegurarnos de que la temperatura en la fase mesófila, termófila de cada uno del proceso de descomposición sea la adecuada y pueda eliminar los patógenos, siempre teniendo en cuenta la altura de la pila, ¿sí?
Sí, perfecto. O sea, esa temperatura nos va a asegurar que bacterias patógenas ingresen a nuestra huerta y contaminen nuestros productos de cosecha. Por eso nosotros nunca recomendamos la utilización de los estiércoles de mascotas, porque pueden tener parásitos y generalmente cuando usamos estas composteras caseras, generalmente no, por esa masa que no es tan grande y no eleva tanto la temperatura, no es conveniente utilizarla porque vamos a diseminar parásitos con el compost. Bien, respecto de esto mismo, dice, ¿se puede utilizar estiércol de feedlot? ¿Hay que compostarlo o usarlo directo en la huerta? Está bueno que aclaremos esto, ¿no? Y generalmente cuando se trata de animales hacinados, necesitaríamos, porque generalmente tienen muchos antibióticos, como también en el caso de los stud de caballos, que también los caballos necesitan, o sea, el proceso de compostaje de por sí es un proceso de saneamiento de la naturaleza. O sea, todos esos compuestos por acción de los microorganismos terminan degradándose, pero hay que hacer un compostaje muy riguroso cuando utilizamos ese tipo de material. Sí, incluso, perdón, una cosita, van a notar que si, sobre todo con las bostas que vienen de feedlot, que tienen, por el tema de que los animales están tan juntos, tienen una mayor carga de antibióticos, van a notar que es un compostaje que tarda más, porque justamente tiene antibióticos, estamos eliminando la parte biótica, que, o sea, todos estos microorganismos benéficos que acelerarían el proceso del compostaje, les va a costar un montón arrancar sobre ese sustrato. Entonces van a notar muchas veces de qué calidad es la bosta que están trayendo por el tiempo que tarda en compostarse. Bien. Bueno, pasamos a otra. Esta se refiere a los parámetros de temperatura, pH, etcétera. Dice, ¿solo tienen lugar en volúmenes mayores de 1 metro cúbico? Bueno, en realidad en todos los compost, cuando se empiezan a compostar, empiezan a variar los niveles de pH, de temperatura. Lo que pasa que era lo que decíamos recién. Para alcanzar estas temperaturas de pasteurización necesita el compost un volumen muy grande, por eso dice de 1 metro cúbico. Tiene que tener una altura mínima, como decíamos, de 70 a 1 metro, como para lograr esas temperaturas de pasteurización, y hongos patógenos como Phytophthora y otros hongos de suelo. Nosotros tenemos la naturaleza tiene la ventaja que son lábiles los patógenos y los antagonistas soportan esas temperaturas y después de esas temperaturas quedan los buenos, o sea, una vez que pasamos los 60 grados, hongos como tricoderma, que son benéficos y que los encontrábamos en la tierra de hormigueros, soportan esas temperaturas de pasteurización. Bien. Acá tenemos otra que creo que se ha ido contestando a lo largo del encuentro, pero dice, ¿cómo hago compost directamente en el suelo? ¿Tiene que estar cubierto o descubierta? ¿Puedo usar la bosta sin compostar? Bueno, un poco ya habíamos hablado de eso, ¿no? Con respecto al compost directamente en el suelo se puede hacer, es una forma que me parece que, no sé si la mostramos o se vieron, se hacen pilas. Lo que hay que tener cuidado acá es el clima del lugar en donde estamos y si hay animales que puedan desparramarlo, porque justamente en el centro de la pila es en donde va a formarse este núcleo que tiene mayor temperatura, y desde ahí, una vez que nosotros revolvemos y volteamos la pila, vamos favoreciendo al que el proceso se lleve adelante en todo el volumen de los restos orgánicos que colocamos. Así que se puede hacer. Una alternativa que tiene la pila para evitar que se vuele o que se desparrame es taparla, que podemos incluso taparla con ramas, con hojas, con alguna especie de nylon, y habría que tener cuidado en el tema del intercambio gaseoso, porque no olvidemos que
tiene que tener aireación y tiene que tener temperatura. Sí, y otra cosa como para agregar, porque por ahí la persona que hizo la pregunta es de algún clima frío. En los lugares donde el clima es muy frío, la compostera también se suele hacer en pozo, ¿sí? O sea, por debajo de la tierra. Eso se puede hacer, muchos hacen compostaje como en zanjas, ¿sí? Eso se puede hacer siempre teniendo en cuenta estos volúmenes de los que hablábamos. Y digamos, está muy bueno para el control de la temperatura, ¿no? En lugares fríos, la compostera a veces se enfría y no arranca. Entonces está muy bueno por ese lado. Ahora sí que después sacar el compost de ahí adentro es un dolor de cintura, pero bueno, muchos reutilizan el mismo lugar para hacer cultivos, ¿no? Pero también otra forma, para los que tienen climas fríos, es justamente hacer la compostera hacia abajo, o sea, en pozo. ¿Sí? Claro, el único problema es en la zona húmeda nuestra, que nosotros no lo recomendamos precisamente por el anegamiento. O sea, eso estaría re bueno para el sur, pero por ahí si la zona es muy, muy lluviosa, nos conviene mucho más una pila que un pozo. Tal cual, tal cual. Bueno, entonces ahí respondimos un poco a la pregunta que había sobre esto, específicamente de compostaje directo en zanja, ¿no? Como manera de nutrir el suelo, aplicable a lugares más fríos y no tan lluviosos. Bien. A ver, teníamos un par más, Fátima, y también así vamos viendo, promediando. Yo tengo una para Francisco, hay una para Mónica, ¿no? Que la gente vio cómo rompía el suelo y me parece que algunas se asustaron, ¿no? ¿La tenés ahí a mano? Si no, yo... Sí, la recuerdo la pregunta porque muchas veces, o sea, si nosotros integramos a ese suelo un compost bien compostado, o sea, que alcanzó la temperatura de pasteurización, estamos seguros que Phytophthora no vamos a incorporar al suelo. Y la ventaja que tiene la naturaleza y los microorganismos es una cuestión que se llama ocupación de sitio. Cuando nosotros tenemos una mayor cantidad de microorganismos benéficos colonizando la zona de las raíces, los malos no pueden, así como mostraba Laura en su fotito, que venían los malos y estaban parados por los buenos. Bueno, precisamente ese compost rico y bien fermentado es muy rico en microorganismos benéficos. Si había Phytophthora en el suelo, no va a poder acceder cerca de las raíces. Entonces, el hecho de podar raíces que están creciendo ayudados por microorganismos benéficos, no corremos para nada el riesgo de enfermar esa raíz con Phytophthora. Bueno, ustedes hablaron hoy sobre el tema de las hormigas y acá consultan, ¿cómo aprovechar esa tierra del hormiguero? ¿Saco la tierra con las hormigas y la incorporo directamente en el suelo de la huerta? No, hay que hacer un tratamiento previo, o sea, lo tenemos que dejar descansar, porque las hormigas si no tienen el hongo se van a morir rápidamente, nosotros nos llevamos esa tierra fuera del lugar. Es muy importante que recojamos la tierra de la base del suelo para arriba. Si nosotros cavamos los jardines del hongo, nos vamos a llevar el hongo del hormiguero a la compostera y vamos a cultivar, así como pasaba con las hormigas rojas, vamos a cultivar hormigas negras adentro de nuestro sistema, porque una compostera es una fuente de alimento para todos los microorganismos. Entonces, esa tierra requiere de un descanso en una bolsa de arpillera, a la sombra, no le vamos a tirar Raid y matar las hormigas porque el Raid, bueno, perdón por la marca, pero un insecticida es un veneno que con el veneno estamos matando todos los microorganismos. Entonces, todo es un proceso lento, hay que dejarlo descansar y una vez que las hormigas se fueron, ahí lo podemos usar en las mezclas, como dijo Pancho, activando a la descomposición del compost, porque hay
hongos descomponedores, hay bacterias benéficas, está llena de microorganismos benéficos. Bueno, y tengo una última, dice, si los baldes, entiendo que es donde los tachos para hacer el compost, ¿no? Si los baldes tienen restos de pintura seca, ¿le hace algo al compost? ¿Lo perjudica? Trataría yo de no usar no hacer cosas que tengan pintura. Principalmente igual tenemos que ver qué pintura es. La de los baldes, esos grandes plásticos, es pintura que es fácil de sacar. Entonces, antes de usarlo, digamos, lo levantamos y eso lo cepillamos un poco y sale fácil, se saca todo. Siempre queda alguna marca, pero es alguna cosa que no va, digamos que ya queda como medio impregnado, no hay problema. Si no, por lo general no hay problema, o sea, se puede sacar fácil. Antes sí era mayor problema porque la pintura tenía plomo, entonces la mayor contaminación de plomo del suelo es por la pintura vieja o que se descascara la pintura en las casas viejas que por otra fuente. Pero en la actualidad no vienen más con plomo y la pintura esa es fácil de lavar. Entonces agarramos el balde, le damos con alguna espátula, le damos un poco de agua para sacar, con la espátula terminamos de levantar todo, lo dejamos secar y adelante, se puede usar. Bueno, bueno, por acá no tengo más preguntas. Sí, nos quedan dos y también ahí cerramos, vamos a llegar justo menos 20. Una nobleza obliga, la semana pasada nos preguntaban si era lo mismo el compost que el bokashi, qué diferencias había, y así que bueno, si les parece la respondemos. ¿De qué se tratan estas dos palabras, Bueno, estos dos términos? La diferencia entre el bokashi y el compost es el periodo de compostaje. O sea, como en el bokashi se utiliza una relación muy precisa de carbono-nitrógeno para activar rápidamente y activadores de la descomposición en un mes. Igualmente el bokashi se hace en ambientes cerrados, requiere de muchísimos volteos, o sea, es la forma intensiva de fabricar el compost. Y bueno, podemos agregarle activadores, activadores de la descomposición, son alimentos para los microorganismos. Podemos agregarle melaza, podemos agregarle miel, podemos agregarle yogur, podemos agregarle leche, todos levaduras y microorganismos que activan y hacen muy rápida la descomposición. El bokashi no es para los que trabajamos poco con la compostera, o sea, el bokashi es un trabajo intenso y en 30 días lo tenemos listo para ser usado. Bien, no sé si hay algo para agregar, porque yo tenía la última, era para Francisco, que mostró varias imágenes de algo que nos suele pasar en el compostaje en casa, que es eso que se empieza como a pudrir, ¿no? A hacer esa mezcla de muchos residuos verdes, y nos preguntaban si es posible que eso, una vez que se inicie ese proceso, si podemos revertirlo, ¿no? Y qué recomendación le das a alguien que, bueno, que ya le pasó esto en la bonera y quiere tratar de que le salga un compost de calidad. La primera es, si tenemos fruta que está en mal estado, digamos, la bonera está buena, pero tenemos fruta en mal estado, la podemos poner, no es que se va a arruinar el compost por poner fruta que se nos pasó, las naranjas que están feas, eso va a la bonera. Ahora, si lo agarramos a tiempo se puede mejorar, digamos, pero eso hay que agarrarlo antes que empiece todo el proceso ese feo. Si uno empieza a agregar y un par de días y nota que hay un olor medio raro, ahí uno le pone como un shock de ponerle mucho residuo seco y lo saca para adelante. Ahora, si ya vemos en hizo toda la bonera con eso, no, eso hay que tirarlo todo. Me ha tocado cuando estaba como técnico, llamaban de las escuelas, que era todo cáscara de papa y naranja, y llenaban baldes de 200 litros, y eran 200 litros de algo podrido que era, nada, había que vaciarlo. Entonces ahí no se puede recuperar eso, hay que tirarlo, si podemos lo ponemos si estamos con campo, lo tiramos ahí, que la naturaleza haga su proceso, si no, es el trabajo de vaciarlo. Pero no se puede. Ya cuando está muy degradado, no, porque ya empezó un proceso de putrefacción, no está bueno. Buenísimo. Bueno, gracias a Cintia que hoy estuvo en silencio, pero facilitó el inicio de este grupo. Le comentamos a la gente que entre semana hay varias reuniones de los equipos técnicos. Como decía, creo que Paz la semana pasada, Paz pasó en el Lincoln, también nos permitió dentro del INTA articular, conocernos y mejorar también la calidad de estas capacitaciones, porque aprendemos de nuestros compañeros que a veces en la distancia no nos podemos encontrar.
Bueno, a Débora, a Fátima estuvieron con la comunicación, Mónica, las dos Lauras y Francisco que han presentado este trabajo, que realmente con muchas consultas, con muchas preguntas, creemos que hemos respondido casi todo. Están los contactos y ahí nos vemos el miércoles que viene, misma hora, 14 horas en el canal de INTA AMBA. Nos siguen en las redes, así que estaremos ya el lunes ahí publicando para recordar, ya con el tema de biodiversidad en la huerta, si no me falla la memoria, ya en el cuarto encuentro, recuerden que es cuarto de 6, después vamos a trabajar sobre protección de cultivos y por último con la nutrición, así que arrancamos con las semillas y terminamos con el plato en la mesa, todo el proceso de alimentación saludable. Entonces será hasta la próxima semana, gracias por acompañarnos. Mm-hmm.